Te adoramos. Gloria a Dios, bendito es el Señor, le damos toda gloria, toda honra y toda alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias Amén. al Señor por un día más de vida, por su amor y su misericordia. Le damos gracias porque estamos un día más, amén, en esta plataforma de Pastores Unidos de Iglesia Profética Juntando al Remanente. Y hoy tenemos Gloria a Dios. en vivo y en directo, amén, al pastor Jorge Carabajal de Bahía Blanca, que hoy va a traer una enseñanza, un estudio, amén, en el nombre de Jesús. No sé qué está por traer el pastor Carabajal, pero nos va a enseñar, nos va a capacitar. Así que bueno, Dios me lo bendiga, pastor Jorge Carabajal, y adelante, siervo. Amén. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amigo, es un gusto y un placer estar aquí en esta plataforma saludando a los evangelistas, a los pastores, a toda persona que está en esta plataforma, al pastor Barbosa, un abrazo grande, que el Señor me lo esté bendiciendo. Y amigo, en esta tarde quiero compartir una palabra con ustedes, donde Dios ha puesto una inquietud en mi corazón y cómo Dios en toda su naturaleza nos habla, cómo podemos entender y comprender que muchas veces nosotros somos ingratos con el Señor. Somos ingratos porque el Señor a nosotros nos bendice cada día. El Señor que a nosotros cada día nos bendice. Que tenemos vida, tenemos salud, podemos ver, podemos caminar, podemos movilizarnos, hablar los unos a otros. Y muchas veces somos ingratos por no obedecer a la voz de Dios, por no obedecer a su palabra. Y fíjese lo que dice en el versículo 19. A mí me encanta esta palabra. Y podemos entender y comprender cómo la naturaleza de Dios sigue obedeciendo en el Génesis capítulo 1, cuando Dios le dijo a la tierra que la tierra produzca su fruto, que los árboles produzcan su fruto, que los aves del campo continúen. Amigo, en el Salmo 19, David es un salmo muy conocido, pero lo vamos a desglosar y vamos a entender y comprender cómo la naturaleza lo obedece. Y la pregunta que yo hago en esta noche antes de comenzar todo este estudio, amigo, nosotros obedecemos al Señor. Nosotros cumplimos la palabra del Señor, tiene con cada uno de nosotros. Amigo, nosotros podemos movilizarnos y decir que el Señor está conmigo, pero yo puedo estar con el Señor cuando más de una vez no cumplimos y no obedecemos y no hacemos la voluntad de Dios. Amigo, hay una de las cosas muy importantes y déjeme decirle que el Señor está cerca y viene a buscar a su pueblo, viene a buscar a un remanente, viene a buscar a sus hijos, hombres llenos de fe, hombres llenos del poder de Dios, hombre con unción, con gracia. El Señor viene a buscar a su pueblo, pero si nosotros no obedecemos a la voz de Dios, si nosotros no cumplimos con lo que Dios nos dice, amigo, muchas veces nos vamos a tener que quedar. Perdóneme que le diga esto, pero nos vamos a tener que quedar. El Señor quiere bendecirnos a nosotros. El Señor quiere tratar con nuestras vidas. Y si el Señor logra que nosotros depositemos y derramemos delante de su presencia nuestro corazón, la unción de Dios va a ser depositada en mi vida. Entonces toda la gente, mis amigos, mis vecinos, mi familia va a cambiar, porque va a notar la gloria de Dios en nosotros. Si vamos a ver a Moisés, como Moisés estando allí, como Moisés estando atrás del Señor, le dice, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, no te puedo mostrar mi gloria, porque si vos la ves, si vos ves mi rostro, le dice, morirás. Pero sí te voy a mostrar mi gloria. Dice que le mostró la espalda y le puso su mano sobre una peña. Y él pudo ver la gloria de Dios. Y después el Señor, para darse cuenta, para que todos vean de que Dios estaba con Moisés después de 40 días y 40 noches en su presencia, dice que el rostro de Moisés era resplandeciente y se tuvo que poner un velo para que la gente no se asustara de cómo él venía. Y si Dios se pudo manifestar a la vida de Moisés, amigo, hermano en Cristo, evangelista, pastores, ¿usted se cree que Dios no se va a manifestar en nuestro hogar, en nuestra familia? Si nosotros cumplimos y obedecemos a la voz de Dios, yo creo que sí, hermano. Yo creo que el Señor tiene lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor se quiere manifestar tal como Él es. El Señor quiere derramar de su unción, de su poder.
Eso lo vamos a ver en Joel, como Dios dice que en los últimos tiempos Dios derramará de su Espíritu Santo. Y estamos en los últimos tiempos. Dios quiere derramar de su Espíritu. Pero para eso nosotros tenemos que dejar de jugar al evangelista, dejar de jugar al pastor. Tenemos que dejar de jugar al cristiano. Tenemos que ser cristianos verdaderos, cristianos llenos de poder, llenos de unción, llenos de gracia. Tenemos que dejar de ser hombres, de jugar al evangelio. Amigo, a mí el Señor me sorprendió con esta palabra y es una palabra que lo vengo leyendo hace tiempo, amigo. Y cada día el Señor, cuando uno abre las Escrituras, dice que la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios en nuestro corazón se va a reflejar. Se tiene que hacer carne en nosotros. Por eso el Señor quiere que cada uno de nosotros en este día tan especial quiere manifestarse. Fíjese lo que dice en el Salmo 19, versículo 1. Cómo la gloria y la naturaleza de Dios hablan de la misma creación. David hablaba de la creación de Dios. David hablaba de la creación y decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día, dice, un día, emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Por toda la tierra salió su voz, dice, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Fíjese lo importante que es. Cuando dice los cielos, toda la creación de Dios anuncia las obras de sus manos. Y un día emite palabra otro día. Significa de que la creación habla entre sí. La creación se comenta lo que hizo un día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. La creación de Dios habla entre sí, amigo. Conversan. Se dicen lo que estuvieran haciendo. Yo no sé cómo hablan los árboles, cómo hablan la noche, pero sí me declara que Dios me está declarando en este momento que ellos se conectan, cada uno de ellos, y cumplen la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros no somos capaces de cumplir la voluntad de Dios, a nosotros nos enseña. Nosotros tenemos que obedecer cada día a la palabra de Dios. Tenemos que obedecer cada día a la voluntad de Dios. Amigo, nosotros tenemos que estar cada día presente en la presencia de Dios. Nosotros cada día tenemos que estar presente en la presencia del Señor. No podemos callarnos. Tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. No podemos ser cristianos tibios. Tenemos que ser cristianos fervientes. Tenemos que ser hombres de Dios. No podemos ser personas que cada día dejar de jugar al evangelio. No podemos ser cristianos tibios. Tenemos que ser cristianos ardientes, conocedores de la voz de Dios, conocedores de la voluntad de Dios. Porque si nosotros somos así, dice que Dios se va a derramar en nuestras vidas. Dios se va a derramar en nuestros corazones y vamos a ser de bendición para nuestra familia, para nuestros hijos, nuestros nietos. Vamos a ser de bendición para la voluntad de Dios. Amigo, fijémonos cómo la naturaleza de Dios sigue obedeciendo. Cómo la naturaleza de Dios sigue su curso. Cómo la naturaleza de Dios obedece a la voz de Dios. Dice que un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras, dice, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió la voz de Dios, dice, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La palabra de Dios sale y se cumple. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Por eso, amigo, hermano, tenemos que cada día cumplir la voluntad de Dios. Y fíjese cómo toda la naturaleza de Dios sigue su curso. Cómo Dios le puso un tabernáculo al sol. Cómo ese sol, esa estrella tan fugaz, nadie pudo moverla de su lugar. Y cada día cumple la voluntad de Dios. Y este esposo que sale de su tálamo, dice, se alegra cual gigante para correr a su camino, para cumplir la voluntad de Dios. Dice que sale tal como él es.
No se queda, todos los días sale el sol, cumple la voluntad de Dios. La naturaleza de Dios cumple su voluntad. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ello. Y nada hay que se esconda de su calor. Qué impresionante que es cuando podemos ver la gloria de Dios reflejada en su naturaleza. Y la pregunta es, ¿la gloria de Dios se refleja en nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestra familia? ¿La naturaleza de Dios se refleja en la vida de nuestros hijos? La naturaleza de Dios, toda su gloria, su poder, se manifiesta en nosotros. Tenemos que entender y comprender que necesitamos que se manifieste en nosotros. Tenemos que entender y comprender que cuando la naturaleza de Dios se manifiesta en nuestras vidas, nosotros somos de bendición para los demás. Por eso es importante que cada día nos rindamos a los pies de Cristo. Es importante que cada día el poder y la unción esté tratando con nosotros. Es importante, amigo, de que el poder de Dios nos toque a cada uno de nosotros. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. A veces tenemos que entender y comprender, amigo, que la palabra de Dios es lo que a nosotros nos hace vivo. La ley de Dios es perfecta, la palabra de Dios es perfecta y nos hace vivo a cada uno de nosotros. Es lo único, es el regalo más precioso que Dios nos pudo dejar. Es el regalo más precioso que Dios nos pudo dejar a cada uno de nosotros. Por eso dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios a nosotros nos alumbra a cada uno de nosotros y nos llena de su presencia. La palabra de Dios trata con cada uno de nosotros y nos quiere hacer personas fuertes. Amigo, cuando uno cumple la voluntad de Dios, lo único que hace es seguir sus caminos. Si yo amo a Dios, cumplo la voluntad de Dios. Si yo sigo a Dios, cumplo la voluntad de Dios. Si yo amo a Dios, cumplo lo que Dios dice, que tengo que amar la voluntad de Dios. Es importante que Dios trate con cada uno de nosotros. Bendito sea Jesús. Y fíjese lo que es importante que esté tocando nuestras vidas. El temor. ¿Cuántas veces nosotros le hemos temido a este 2020, este virus? Y muchas veces no hemos quedado nosotros encerrados en nuestro hogar, en nuestra familia. Nos hemos encerrado nosotros. Dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Dios permanece para siempre y quiere que cada uno de nosotros le tengamos temor a Dios. Pero temerle temor a Dios no es temer estar encerrado, sino temerle a Dios es saber de que Dios está con nosotros. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, dices. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es lo que nos ha dejado que nosotros seamos personas bendecidas. El mejor legado que Dios nos dejó fue su palabra. Por eso es importante cada día conocer más y más la palabra de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Conocer de que Dios está con nosotros. Y yo lo voy a hacer a través de su palabra. En Joel capítulo 2 habla que en los últimos tiempos el Señor viene a buscar a un pueblo. En los últimos tiempos el Joel capítulo 2 habla de que nosotros tenemos que arrepentirnos y tener un nuevo nacimiento. Por eso yo decía en el principio, no podemos seguir jugando al cristiano. Tenemos que ser hombres de verdad. Tenemos que ser hombres llenos del poder y de la unción de Dios. Tenemos que ser hombres que amamos realmente a Dios.
Si una de las cosas importantes que tenemos que conocer, amigo, que nos tenemos que convertir al Señor cada día. Estamos en los últimos tiempos. Y en Joel capítulo 2, versículo 12 habla. Ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, y rasgad vuestros corazones. Amigo, una de las cosas que tenemos que comprender cada día, en cada momento y en cada segundo, de que yo no puedo hacer un cristiano tibio, tengo que ser un cristiano ferviente de corazón. Tengo que amar a Dios tal como Él es, pero sobre todas las cosas cambiar mi voluntad, cambiar mi forma de ser y convertirme al Señor y decirle al Señor que Él toque mi vida y que mi corazón sea rasgado, sea lastimado, que sangre mi corazón y que quite todo lo que a Dios no le agrada. Por eso el Señor dice, rasgad vuestro corazón. Y como hablaba acá que la naturaleza de Dios habla entre sí, yo tengo que hablar con el Señor. Porque si la naturaleza de Dios no se detuvo, siguió su curso en este 2020, pero todo el mundo se detuvo. Si usted observa, se detuvieron las escuelas, se detuvieron los trabajos, mucha gente estuvo encerrada, mucha gente estuvo en su casa porque hubo mucho miedo, mucho temor le pusieron a la gente. Las personas vivían con temor, se cuidaban las personas, pero una de las cosas que nunca se detuvo fue la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios siguió su curso, siguió obedeciéndole a Dios. Entonces nosotros, ¿quiénes somos para detenernos? Si nosotros también somos criatura de Dios, somos naturaleza de Dios, ¿cómo nos vamos a detener? Por eso el Señor nos habla en Joel que tenemos que arrepentirnos cada día. Tenemos que pedirle perdón al Señor si no hemos detenido. Tenemos que pedirle perdón al Señor si nosotros nos hemos detenido y decirle, Señor, como dice aquí en el versículo 13, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Tenemos un Dios grande que nos ama a cada uno de nosotros. Dice en Juan capítulo 3 que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y el Señor está dispuesto a perdonarnos. El Señor es clemente, clemente y misericordioso el Señor. Sus misericordias son renovadas cada día. Por eso es importante que cada día muramos a nosotros para que Él pueda exaltarse. Es importante que le pidamos perdón al Señor si no hemos detenido, si hemos dejado de orar, si hemos dejado de leer la Biblia, si hemos dejado de congregarnos. Amigo, muchas veces la naturaleza siguió su curso, pero nosotros nos detuvimos. Ya no le damos la importancia que Dios realmente se merece en nuestro corazón. Dice, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Tardo para la ira es el Señor. Dice que estamos en los últimos tiempos y la ira del Señor va a ser impresionante. Que no nos toque la ira del Señor porque muchos se van a quedar aquí. Muchos. Porque el amor se ha enfriado. El amor de muchos se ha enfriado, dice el Señor. Fíjese lo que dice en el versículo 14. ¿Quién sabe y se volverá? Se arrepentirá y dejará bendiciones tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. ¿Cómo está nuestra ofrenda delante del Señor? ¿Cómo nos presentamos cada día delante de Él? ¿Buscamos cada día el rostro del Señor para ofrecernos en ofrenda viviente? ¿O solamente lo tenemos y no nos preocupamos? Si cada día me levanto y sigo mi curso de vida y no le doy la importancia que realmente Dios se merece. Proclamad ayuno, convocad asambleas, dice el Señor. Reunir al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos,
Congregad a los niños, y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entren la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Amigo, qué impresionante que es esto. Muchas veces nosotros queremos ver toda la gloria y la magnificencia de Dios. Y la gente nos pregunta a nosotros, ¿dónde está tu Dios? Si nuestra condición de vida no es lo que realmente Dios quiere dar a conocer. No entregues a oprobio tu heredad, dice, para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Y cuál es la heredad que Dios nos dejó a cada uno de nosotros? La heredad que Dios nos dejó fue su palabra, pero también fue la bendición de Dios. Que mi hogar sea bendecido, que mi hogar sea lleno de su presencia, que mi hogar sea lleno. Esa es la bendición que Dios me dejó a cada uno de nosotros. Amigo, no puedo permitirme quedarme. Porque si el hombre se queda, su familia se quedan, sus hijos se quedan, toda su descendencia se queda. No puedo permitirme. Tengo que seguir la naturaleza de Dios. Por eso es importante entender y comprender que la naturaleza de Dios sigue su curso y yo no me puedo detener. Porque el Señor está solícito por su tierra. El Señor dice, perdonará a su pueblo. Dios quiere perdonarnos a cada uno de nosotros. Dios quiere perdonar nuestro hogar, nuestro pecado quiere perdonar. Hay pecados ocultos dentro nuestro que todavía no son perdonados. Hay pecados ocultos que tenemos que sacar a la luz porque Dios necesita un corazón limpio, un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Y fíjese lo que dice en el versículo 19, cómo Dios responde a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo envío, dice el Señor, pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más pondrá en oprobio entre las naciones. Si yo necesito que el Señor deposite en mi hogar pan, mosto y aceite, significa de que yo me tengo que arrepentir, que yo tengo que estar con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. No puedo seguir jugando al evangelio, amigo, perdóneme que sea tan directo, pero el Señor quiere tratar y buscar hombres de fe, hombres que estén dispuestos a luchar por la causa del Señor, a predicar el evangelio, a vivir un evangelio de fuego, un evangelio de poder. El Señor está dispuesto a bendecir. El Señor quiere que cada uno de nosotros podamos hablar de la grandeza del Señor. La naturaleza lo hace. Nosotros hablamos de la naturaleza de Dios, de la grandeza de Dios. La misma dice que si nosotros nos predicamos, la piedra van a predicar. La naturaleza de Dios va a predicar y nosotros tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que anunciar las buenas nuevas del Señor. Tenemos que decir de que Cristo viene pronto a buscar a su pueblo. Tenemos que decir de que Jesucristo nos ama y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando yo me arrepiento y me presento delante del Señor todas las mañanas, el Señor se va a encargar de echar a mis enemigos de mi hogar y de mi familia. Y haré alejar de vosotros, dice, al del norte los echaré, en tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Aquí está hablando cuando dice el Señor que Él va a echar todo lo que la langosta revoltó, nos robó a cada uno de nosotros. Dice el Señor que Él la va a echar de nuestras vidas y que no va a haber más, no va a haber más que el Señor pueda tocar nuestras vidas. Ninguna peste va a tocar nuestro hogar, en nuestra familia. Ninguna peste va a tocar. Porque el Señor es el que va a encargar de echarnos de nuestro hogar. Pero para eso yo tengo que arrepentirme de todo corazón.
Para eso yo tengo que arrepentirme y estar delante del Señor, presentarme delante de Él. Amigo, fíjese cómo el Señor nos contesta. Y si yo anhelo esta bendición que el Señor quiere, porque yo necesito la bendición del Señor, yo necesito la presencia del Señor. Cada día necesito que Dios esté presente en mi hogar, en mi familia. Ser agradecido con Dios por tener un techo, por tener un plato de alimento, por tener un trabajo. Ser agradecido porque puedo caminar, puedo ver, puedo andar. Ser agradecido porque el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor automáticamente, fíjese a quién es el primero que le pregunta. Tierra, dice, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Por qué el Señor se dirige a la naturaleza y no se dirige al hombre? ¿Por qué el Señor le dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas? Animales del campo, no temáis, le dice, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará su fruto. ¿Por qué Dios le está hablando a la naturaleza y no le está hablando al hombre? ¿Por qué Dios le está dando órdenes y le está diciendo a la tierra, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas? Animales del campo. Y recién le está hablando a los hijos. Pero primero le habla a la naturaleza. Primero habla a los animales del campo. Después le habla a los pastos. Le habla a los árboles. A la higuera y la vid dará su fruto. Y después recién le habla a sus hijos. Amigo, lo único que sigue vigente y que sigue obedeciendo a la voz de Dios es la tierra y toda su naturaleza. El hombre ha dejado de obedecer la palabra de Dios. El hombre ha dejado de obedecer y de hacer la voluntad de Dios. El hombre se ha detenido muchas veces. El hombre muchas veces no le da la importancia que realmente Dios se merece en nuestras vidas. Por eso primero Dios le habla a la naturaleza, porque sabe que la naturaleza va a seguir su curso y le va a obedecer tal como Él dice. Dice que el sol se apura para cumplir la voluntad de Dios. Nunca se detuvo el sol en años, siempre salió a la misma hora y se escondió a la misma hora. Siempre en la naturaleza lo mismo. Por eso Dios le habla a la naturaleza. Y después recién nos habla a nosotros. Vosotros también, hijos de Sión, dice, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. ¿Por qué el Señor primero no lo puso a su creación, que fue lo más hermoso que fue el hombre y la mujer, y puso la naturaleza? Porque muchas veces nosotros hemos dejado de hacer la voluntad de Dios. Hace tiempo que el Señor nos está hablando y no nos hemos dado cuenta. Hace tiempo que el Señor, en Hebreos dice capítulo 1, el Señor habiendo hablado de muchas veces y muchas formas, el hombre no lo escuchó. No conocemos la voz del Espíritu, no conocemos la voz de Dios. No conocemos la voz de su Hijo Jesucristo. Y cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, dice que los muertos el Señor vivirán. Porque el Señor nos va a llamar. Y si yo no conozco la voz de Dios, ¿cómo voy a ir con Él? Por eso el Señor nos habla primero a su naturaleza y después nos habla a nosotros. Pero también en su misericordia y en su amor, el Señor dice, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos alegramos en el Señor? ¿Cuántas veces nos gozamos de su presencia? ¿O solamente nos gozamos en los momentos buenos? Y en los momentos malos, ¿cómo estamos delante del Señor? Amigo, permítame decirle que el Señor es en todo tiempo.
En los momentos buenos y en los momentos malos, el Señor está de nuestro lado. Lo que pasa es que el Señor muchas veces nos va a hacer pasar por momentos difíciles para hacernos recordar de que Él es nuestro Dios, de que Él es nuestro Salvador y de que Él está con nosotros como poderoso gigante. Por eso el Señor dice que Él va a derramar su lluvia temprana y tardía, su bendición. Su bendición va a derramar sobre nuestro hogar y nunca nos va a dejar huérfanos, nunca. Cada día el Señor va a llegar. Por eso Él dice, y haré descender sobre vosotros, dice, la lluvia de bendición, temprana y tardía como al principio. Y ahí viene lo más hermoso que uno puede hablar de la presencia del Señor. Las eras se llenarán de trigo, dice, y los lagares rebosarán de vino y aceite. El trigo es el pan de vida. Dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Los lagares rebosarán de aceite y de vino. El vino representa la alegría en el Señor y el aceite representa la unción de Dios que quiere depositar en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ser hijos de Dios regocijados en el Señor. Vamos a ser hijos de Dios bendecidos. Y nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia van a rebosar de toda la presencia de Dios. Y comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Fíjese lo importante que es cuando uno se presenta delante del Señor. Pero aquí hay una parte que es muy importante que la salteé, porque si yo quiero comer lo que no tengo, pero el Señor ya se dispuso en bendecirnos, dice que Él va a restituir lo que los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que Él envió. Dice que el Señor lo va a restituir a cada uno de nosotros. En este 2020 hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido familiares, hemos perdido trabajo, mucha gente perdió su trabajo, mucha gente perdió su sustento, porque se confiaban de que iban a vivir de ellos. Mucha gente que no tuvo en cuenta a Dios, se confiaban de que iban a vivir siempre y no se dieron cuenta de que Jehová, nuestro Dios, es nuestro sustentador. Y Él va a restituir todo lo que en el 2020 perdimos. Él va a restituir todo lo que está a nuestro alrededor. Amigo, cuando dice en el versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Muchas veces somos avergonzados nosotros porque el enemigo nos hace avergonzar. El enemigo es nuestro diablo. Él dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él es el que va y siempre está hablando del Señor, de todas las cosas que nosotros hacemos. Pero hay un juez sobre la tierra y se llama Jesucristo. Y ese juez viene a restituir todo lo que el diablo nos ha robado. El juez viene a restituir todo lo que el diablo ha robado y nos quiere bendecir el Señor. En este 2021, el Señor tiene grandes cosas con su pueblo, con sus hijos. El Señor tiene grandes cosas con cada uno de nosotros. Lo importante de todo esto es que depositemos nuestro corazón delante de Él. Y que rajemos nuestro corazón y que sangre de dolor, de angustia, pero también que sangre por el amor de Dios. No podemos seguir como estamos. Nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra forma de ser tiene que cambiar. Nuestro estilo de vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque todo el mundo cambió. Nosotros también tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser tiene que cambiar. No podemos seguir como antes. No podemos seguir como antes. Si al Señor lo conocimos de una forma, ya tendremos que ser personas adultas para decir que nuestra forma de ser es distinta. Entonces, toda la gente
nos va a mirar y aún más van a venir a pedir consejo a nosotros. Van a pedir hablar con nosotros. Y Dios necesita gente que dé testimonio de que hay un Dios que vive, de que hay un Dios que reina, de que hay un Dios que está sentado a la diestra de Él, de que Jesucristo está vivo y que no está colgado en un madero, de que Jesucristo está vivo y nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. Y el Señor dice en el versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo, Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Amigo, qué importante que es cómo Dios se refleja y defiende nuestra causa. Él está en el medio de su pueblo. Él quiere bendecirnos, pero es importante que dice, estoy en medio de Israel, estoy yo. En tu hogar, en tu familia, ¿quién está en el medio? ¿Quién es la primera persona más importante en tu hogar? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu familia? ¿Es tu auto? ¿Es tu casa, tu hogar, la mejor hogar que tú tengas? ¿Quién es el primero en tu hogar? El Señor tiene que ser el primero cada día. El Señor es el que primero cada día tiene que estar cuando uno se levanta y decirle, bienvenido Señor, muy buenos días. El Señor tiene que ser el primero en todas las cosas. Porque si yo lo pongo en primer lugar al Señor y le doy toda la gloria y toda la honra que Él realmente se merece, Él se va a hacer cargo de todos mis problemas. Porque si yo me ocupo de predicar el evangelio y de anunciar las buenas nuevas del Señor, Él se va a encargar de mi trabajo, de mi familia, y no va a permitir de que mi familia sea avergonzada. No va a permitir de que mis nietos, mis hijos sean avergonzados, porque el Señor está puesto en primer lugar. Y que yo soy Jehová vuestro Dios, dice. Fijémonos cómo se presenta Él delante de su pueblo. Yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando Moisés se presenta delante de Él y le dice, ¿a quién enviaré? ¿Qué diré a mi pueblo? Diles que el gran yo soy te envía. Porque Él es el Dios de Jacob. Él es el Dios de Abraham. Él es el Dios de Moisés. Dios es un Dios principal. Dios es un Dios principal. Dios quiere presentarse tal como Él es, pero quiere ser único en nuestro hogar, en nuestra familia. Amigo, hay una de las cosas que es importante que tenemos que entender y comprender, de que Dios está de nuestro lado. Y después de esto, dice el Señor, después de esto, después de que usted lo reconozca y que usted se arrepiente de todo corazón y de que usted sea una persona que está dispuesto a luchar por la causa del evangelio y predicar el evangelio, después recién el Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne y sobre cada uno de nosotros. El Señor no va a derramar de su Espíritu en un corazón vacío. El Señor no va a derramar de su Espíritu en una persona que no se preocupa por la obra del Señor. El Señor no va a derramar su Espíritu en una persona que no le interesa predicar el evangelio. Pero cuando uno está dispuesto por la obra del Señor, Él dice que Él va a derramar su Espíritu y nuestros hijos van a profetizar. Nuestras hijas, nuestros ancianos soñarán sueños, dice. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi Espíritu en aquellos días. Fíjese lo importante que es, cómo el Señor se va a encargar de bendecirnos y cómo el Señor nos va a utilizar a cada uno de nosotros. Amigo, hermano, es tiempo de dejar de jugar al evangelio. Tenemos que seguir anunciando las buenas nuevas de nuestro Señor, porque la naturaleza de Dios no se detuvo. Nosotros tampoco nos podemos detener. Por eso,
Es importante que el Señor cada día sea el primero en nuestro hogar y en nuestra familia. Que el Señor sea la primera persona que estamos cada día dispuestos a alabarle, a glorificarlo. Y hay cosas que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros. En estos días el Señor, cuando yo leía la Biblia, me daba y me mostraba de que estamos en los últimos tiempos, como dice en el Apocalipsis. Pero a mí hay una parte que me impactó y la quiero compartir con ustedes, que está en el versículo 30. Y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo, dice el Señor. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes, dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. La pregunta es, ¿estamos preparados para sufrir esto? ¿Para pasar esta situación? Pero el Señor, que es grande en misericordia, siempre tiene una salida para nuestros problemas. Él dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. El Señor nos va a llamar a cada uno de nosotros. El Señor nos va a llamar y nosotros tenemos que estar dispuestos a oír su voz y a escuchar y a obedecer a su palabra. Por eso es importante de que cada día nos presentemos delante del Señor y le demos gracias y nos arrepintamos y le pidamos al Señor que trate con nuestra vida, con nuestro corazón. Necesitamos hombres valientes, dice el Señor. Necesita siervos que estén dispuestos, mujeres que estén dispuestas a predicar el evangelio y que anunciemos las buenas nuevas de nuestro Señor. Porque no sabemos cuándo Él vendrá, pero no podemos dejar de anunciar las buenas nuevas del Señor. Amigo hermano, le dejo esta palabra que en estos días el Señor nos ha estado tocando y nos ha estado, cada día cuando abrimos la Biblia, el Señor nos habla y son nuevas sus palabras. Pero a mí me impacta en el versículo, en el Salmo 19, cuando dice que la tierra, la naturaleza, habla entre sí y que la noche emite palabra a otra noche. Qué impresionante que es. Si la naturaleza de Dios habla, ¿cómo nosotros no vamos a hablar con el Creador? ¿Cómo nosotros no vamos a poder derramar nuestro corazón delante de Él para que Él toque nuestras vidas? Si me has estado escuchando en esta tarde, te deseo, en esta noche, te deseo la más rica bendición de parte de Dios. Y que cada uno de nosotros nos podamos presentar delante de Él limpio y sin mancha. Delante de Él para que Él pueda tratar con cada uno de nosotros. Amigo hermano, si el pastor me permite orar por cada uno de ustedes, me gustaría dejarle una oración de bendición. Primeramente, vamos a seguir un poquito más, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más. Estuve escuchando todo lo que está hablando el pastor Carabajal. Lo tenemos al pastor Abel, del otro lado tenemos a Elvira Rodríguez, tenemos a Sara Moreno, amén, tenemos a Valentino Lam. A ver quién más está juntando el remanente. José Báez, gloria a Dios. Juan Mayor, amén, gloria a Dios, bendito es el Señor. Comunicación de Esperanza, bendiciones, dice el pastor Carabajal. Víctor Peguero. Ah, sí. Bien. Amén. Germán, un abrazo grande a mi amigo Germán. El pastor Guzmán, amén, de México. Ahí está mi amigo el pastor Guzmán. Un abrazo grande. Yo quería enfatizar, tocar un poquito el tema. Bien. Del primer lugar, de darle el primer lugar al Señor. Sí, Señor. ¿No? Nosotros estamos hablando de darle el primer lugar al Señor. Pero hoy en día, ¿qué lugar le estamos dando al Señor? Por eso es lo que repetíamos hoy. ¿El primer lugar o el segundo lugar?
¿Qué tiempo tenemos para Dios? ¿Qué tiempo tenemos nosotros para Dios? Nosotros tenemos que ponernos a pensar y analizar en nuestras vidas si el Señor está en primer lugar en nuestras vidas. Porque para que el Señor esté en primer lugar en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre continuamente hablando con el Señor, preguntándole al Señor si yo estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal, si le estoy dando el primer lugar a Él, ¿no? Yo siempre me ponía a pensar, Señor, te estaré dando el primer lugar, te estaré dando lo que ese lugar que vos necesitas al lado mío, o te tengo lejos. Porque hay veces que nosotros estamos tan ocupados, tan afanados con nuestras cosas seculares, que no tenemos ni una hora para el Señor. Y no me digan que no, porque conozco a muchos. ¿Sí? Sí. El Señor en mi vida tiene que estar 24/7. 24/7. Eso es lo que el Señor tiene que estar en mi vida. Porque yo siempre digo esto, Pastor Carabajal, a todos los que están del otro lado. Yo hablo en general, yo no hablo, yo le hablo a todo el mundo. Nuestras cosas seculares nos sacan de la presencia de Dios. Sí. Y en el único momento que nosotros buscamos es cuando vamos a la iglesia, es cuando nosotros un domingo tenemos reunión, y reunión ahora estamos teniendo media hora en algún lugar, 40 minutos en otro lado, una hora. No adoramos a Dios, no alabamos a Dios. Y yo les quiero preguntar, ¿ese es el primer lugar que le tenemos que dar a Dios? No, ese no es el primer lugar que le tenemos que dar a Dios. Muchos viven afanados, muchos viven turbados, muchos no tienen el tiempo que Dios tiene que tener con cada uno de nosotros. Una intimidad con el Señor no es estar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no. Eso no es una intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el Señor para nosotros tiene todo el tiempo del mundo, pero nosotros no tenemos tiempo para Dios. Nosotros tenemos que estar con el Señor 24/7. Nuestra mente tiene que estar ligada a la mente de Él. Si estoy trabajando bien, si estoy haciendo bien las cosas, si estoy encaminado bien en el camino del Señor. Porque como siempre digo, puedo saber la Biblia, puedo conocer de la palabra, pero si yo no tengo una intimidad con el Espíritu Santo de Dios, si yo no tengo una intimidad profunda con el Señor, yo pienso que no le doy el primer lugar a Dios. A ver, Pastor Carabajal. Bien. Hay una de las partes que lo que usted dice es importante, que no darle lugar al Señor. Y eso es muy importante. Este tema ya lo hemos hablado y estuvimos dialogando con unos hermanos la otra vez. Para yo darle el primer lugar a Dios, como usted dice, que es correcto lo que usted está hablando, yo tengo que nacer de nuevo, tengo que tener un nuevo nacimiento, como le dice Nicodemo. ¿Puede acaso el hombre nacer de nuevo y entrar al vientre de su madre? Y el Señor le dice, tú sabes todas estas cosas, tú sabes que eres un maestro de la palabra, que eres un maestro y no conoce la gloria de Dios. Para cuando hay un nuevo nacimiento, le damos la gloria a Dios. Estamos acostumbrados nosotros a ponerlo a Dios en nuestras espaldas y sacarlo cuando lo necesitamos. Lo llevamos a nuestras espaldas y lo usamos como un amuleto al Señor. Y lo usamos cuando lo necesitamos, lo ponemos por delante. Lo que usted dice es correcto, tener al Señor todos los días en nuestra mente, pero es importante vivir lo que dice el Señor. Por eso hay 3 palabras que son importantes y que las tenemos que poner por obra en nuestras vidas. Y esas 3 palabras nos van a llevar a vivir, a tener al Señor en todo. Primero es amar, segundo es servir y el tercero es vivir. Son esas 3 palabras que yo necesito incorporarla en mi vida, incorporarla en mi diario vivir, para amar al Señor sobre todas las cosas, para servir al Señor en todo momento y para vivir del Señor y para vivir con el Señor.
Entonces yo vivo y lo tengo en cuenta el Señor las 24 horas del día, porque amo, sirvo y vivo para el Señor. Yo tengo que hacer mis cosas. Una persona tiene que trabajar sus 8 horas, que es correcto. Tenemos que trabajar para el Señor, para llevar el sustento a nuestro hogar. Pero no nos olvidemos que el Señor nos da el trabajo. El Señor es el que nos da el sustento y nos permite realizar las obras. Ahí también lo tengo que tener en cuenta el Señor. Llegar a mi casa y ver a mi familia. Estar con mi familia, y cuando yo veo que hay un sustento en mi hogar, en mi familia, lo primero que tenemos que ser agradecidos al Señor. Primero porque el Señor me permite levantarme a la mañana y decirle gracias, porque un día más tus misericordias son renovadas en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Entonces comienzo un estilo de vida de acuerdo a la gloria de Dios. Cuando yo comienzo un estilo de vida de acuerdo a la gloria de Dios, comienzo a vivir, como dice aquí, amar al Señor sobre todas las cosas. Entonces yo comienzo a tener al Señor en cuenta. Pero lo que usted dice es correcto y muchas veces lo utilizamos al Señor como un amuleto y no le damos la importancia que realmente Él se merece. Después les pedimos bendición al Señor. Después queremos ver la gloria de Dios. Después cuando Él venga queremos irnos con Él. Pero es importante que para ver la gloria de Dios, yo tengo que, como dice usted, tenerlo al Señor en cuenta. Dice el Señor, perdón, que quiero terminar con esto. Dice el Señor, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor, dice. Por eso hay una de las partes que es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo viene la escala del cristianismo hoy en día? Primero es el Señor sobre todas las cosas. El Señor tiene que ser primero en mi hogar. Después viene mi familia. Después viene la iglesia y después viene el trabajo. Pero muchas veces nosotros cambiamos todos estos puntos de vista. Primero viene el Señor y después viene mi familia, como dice. Sí, amigo. Pero la palabra del Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. ¿Dice así la palabra o no? Sí. Después la palabra del Señor también dice, ¿no? Hay una parte de la Biblia que dice, si hemos dejado nuestro primer amor, ¿no? Y se refiere al Señor, ¿no? Sí. Hoy díganme, si no han dejado ese primer amor, si usted cuando es joven, ¿no? ¿Ha tenido una novia o no? ¿Ha tenido una novia? Yo quiero que todos participemos, ¿sí? A la novia la íbamos, la buscábamos, nos desesperábamos. Lo mismo pasa con el Evangelio de Dios. Lo mismo pasa cuando uno está enamorado de Dios. Y llegamos a un punto, Pastor Carabajal, que ya ese amor ya no lo tenemos. Ya no lo tenemos. ¿Qué es lo que más dice abajo? El amor de muchos. Escuche. Espere, déjeme terminar. Bien. Primeramente, yo tengo que buscar el reino de Dios y su justicia, dice, para que todo venga por añadidura. El Señor se va a encargar de mi familia. El Señor se va a encargar de mi esposa, de mi hogar, de mis nietos, de mis hijos. Pero yo primeramente tengo que buscar el reino de Dios y su justicia. Primeramente, yo tengo un llamado, yo tengo que acudir al llamado que Dios tiene para mi vida. Porque si no, estoy haciendo a la palabra de Dios a un costado. No estoy acudiendo a lo que Dios me habla en su palabra. Primeramente, yo tengo que buscar el reino de Dios. Y sabe que yo en un momento estuve tan enamorado de Dios. Escuche, yo como pastor le hablo, cuando yo conocí al Señor, estuve tan enamorado de Dios que era una búsqueda tremenda con el Señor en mi vida. Hasta que me fui enfriando. ¿Sabe por qué le digo? Porque me pasó de haber dejado mi primer amor. Me ha pasado, por eso yo le digo, de que tantas cosas tenemos en nuestra vida seculares que nos olvidamos del amor de Dios. Dejamos a un lado al Señor.
A eso es lo que yo voy, a eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Yo no le estoy hablando de que no trabajen, de que no, sí, cada uno tiene que llevar el sustento, pero yo le estoy diciendo lo que la palabra a mí me enseña, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. La palabra la tengo que poner por obra. Yo tengo que involucrarme, yo tengo que tener una intimidad, como dice Adalberto Valdés, yo tengo que tener una intimidad con él. Si yo no tengo una intimidad con él, no puedo estar, no puedo saber lo que él quiere, no puedo saber lo que él quiere para mi vida, pero yo primeramente tengo que estar con él, tengo que anhelar su presencia, tengo que amar más al Señor, como dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Bien, hay una de las cosas que es importante, pastor, que lo que usted recién dijo, amarás al Señor, y el amor de muchos se va a enfriar. Usted no se olvide de que hay una de las cosas que hablábamos al principio, que es lo que comentábamos, que la naturaleza, toda la naturaleza de Dios siguió su curso y nosotros nos quedamos. Y el curso de Dios fue siguiendo su curso y fueron caminando. Y nosotros nos quedamos. Ahí donde comienza a enfriarse. Pero ¿qué es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando el pueblo se halló al desierto? Dice que ellos no veían la gloria de Dios porque no conocían a Dios. Dios tuvo que tratar con ellos y trató con sus hijos porque sus hijos vieron la gloria de Dios. Por eso los hijos pasaron a la tierra prometida. Y realmente el pueblo que tenía que pasar no pasó porque era un pueblo de duro servir. Pero yo creo que el pueblo no pasó porque no le creyó a Dios. Aunque Dios derramaba el maná, derramaba todo, no le creyó a Dios, entonces no pudo pasar. Murió en el intento. Y hoy en día nos está pasando eso a nosotros. Nos hemos enfriado porque nos han encerrado y nosotros, en vez de creerle a Dios, le creímos a esta pandemia. Le creímos al poder de esta pandemia. No creímos en el poder de Dios. Y cuando esas cosas suceden, el amor de muchos, dice la Biblia, se va a enfriar porque nos hemos acomodado a la situación. Cuando nosotros nos amoldamos a la situación, nuestro amor se enfría. Nuestra situación se enfría, ¿no? Pues nos quedamos estáticos. Y tenemos que el fuego del Espíritu que estaba en nosotros se comenzó a apagar. ¿Por qué? Porque le dimos más importancia a todo lo que es esas cosas de este mundo, el internet, el celular. Le dimos más importancia. Escuchamos voces de afuera. Por eso yo decía, cuando el Señor nos llame, si yo no tengo la voz audible del Señor en mi corazón y que la conozco, ¿me iré con el Señor? ¿O me ha encerrado toda la tecnología y me escucho voces por todos lados? Es importante de que yo tengo que reconocer de que Dios está conmigo, amigo. A veces nos cuesta poner al Señor en primer lugar porque la situación no nos permite. Porque vemos más el problema y no vemos la gloria de Dios. Le damos más importancia al problema y no al poder que Dios tiene sobre el problema. No hemos aprendido. Amigo, le comento un caso que me pasó con mi hija de 18 años. Estoy afuera en el taller, espero que me disculpen. Una de las cosas que me pasó con mi hijo cuando nació, que estuvo a punto de morir, que pesaba 1,5 kilos, y que el médico me dijo, mira, papá, no podemos hacer nada porque tu hija nació primeriza y tuvo un derrame interno porque le dieron leche en polvo. Lo primero que le dieron fue leche en polvo porque lloraba, tenía hambre. Mi esposa no podía darle pecho porque estaba anestesiada, entonces la reventaron toda por dentro. Y era una criatura de 1,5 kilos más o menos, es chiquitita. Usted sabe, doctor, amigo, hermano, que ahí en ese momento Dios nos hace ver a mí y a mi esposa. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Entonces lo primero que hicimos fue decirle al doctor Ronaldo, una eminencia acá en Bahía Blanca, en pediatría, le dije, deje, doctor, que el Señor dijo que Él es la resurrección y la vida.
Ya ustedes no pueden hacer nada, pero nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer. Con mi esposa nos pusimos a orar. Ahí la gente pasaba, los médicos pasaban, las enfermeras, nosotros de rodillas orando en neonatología acá en Maternidad del Sur. Y ahí está el tema, doctor. Mi esposa, mi nena hoy tiene 19 años. Pero lo que le quiero decir, que ahí es donde uno sabe lo que Dios dice. Por eso le vuelvo a repetir cuando le dije al Señor, gracias Señor, porque yo sí sé lo que tengo que hacer. Y ahí está el tema. Muchas veces el pueblo de Dios dice que pereció porque no lo conocía a él. Aún él estando en el medio, no lo conocía. Y ahí está el problema de todas esas cosas. Tenemos que conocer al Señor. Para ponerlo en primer lugar, yo tengo que conocer la presencia del Espíritu. ¿Cuántos milagros hizo el Señor en todos los que están del otro lado? Yo le estoy hablando a todos. ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor? Mira el milagro que hizo en su hija y en mi vida, tantos milagros que ha hecho el Señor, y mucho tiempo me he olvidado de Dios. Mucho tiempo no le di el primer lugar a Dios. Bueno, eso ya es personal y es relación de cada persona. Porque si usted tiene el amor ferviente de Dios, uno nunca se puede olvidar. Porque Dios cada día a mí, yo cada vez que me levanto y que oro por mis hijos, yo veo, porque yo al Señor lo conozco hace 25 años que lo conozco al Señor. Y yo lo conocí al Señor, como dice, lo conocí porque me hablaron del Evangelio y cuando lo conocí yo me enamoré del Señor. Y ahí fue cuando el Señor comenzó a tratar conmigo, porque yo me comprometí con Él. Yo me comprometí con el Señor. Por eso hoy en día yo amo al Señor. ¿Usted le da el primer lugar a Dios en su vida? En todas las vidas sí, en cosas sí. He cometido errores, he fallado porque somos personas que fallamos, pero Dios permanece fiel y nos ama. Eso es lo que yo le quiero hacer entender, que nosotros nos olvidamos de Dios. Perfecto, nos olvidamos, sí, usted le falla como yo le fallo. A eso es lo que quiero llegar, porque el Señor en mi vida hizo milagros también. En mi vida hizo muchísimas cosas, pero yo le fallo a Dios. Por eso el pueblo, como usted le dice, usted se enfría, yo me enfrío. Si yo no tengo la presencia de Dios, yo si no tengo la llenura del Espíritu Santo de Dios, soy una persona fría. Claro. Soy una persona fría. Yo soy una persona fría y Dios no quiere personas frías. Dios quiere personas activas que estén trabajando para su reino, que estén predicando la palabra, que si yo tengo un llamado, yo lo tengo que tomar. Si yo tengo que abrir una puerta, lo tengo que abrir. Si yo tengo que ir a predicar la palabra del Señor a otro lado, yo tengo que ir. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. A donde Dios me dice, tenés que ir allá, yo tengo que ir allá. No solamente porque el Señor me bendiga, porque tenga trabajo, porque el Señor me haga milagros, yo solamente tengo que darle gloria a Dios. No, tengo que darle gloria a Dios en la escasez como en la abundancia. Es así, en la enfermedad como en la sanidad. Usted sabe, pastor, usted sabe una cosa. Cuando yo le comento así para que muchos hermanos conozcan, nosotros vivíamos en Noroeste, acá en Bahía Blanca hay un barrio que se llama Noroeste, que Germán sabe, y que las napas son tan bajas, son tan altas están las napas, que cuando llueve, lo primero que salen las napas. Y a mí me salía agua de adentro de mi casa hacia afuera. No es que entraba de adentro, salía de adentro de mi casa hacia afuera. 10 años viviendo sobre el agua, sobre 10 centímetros. El agua se iba, cuando llovía no salía, pero cuando llovía, subía la napa, entonces me entraba agua de adentro. Pasamos tanta escasez, tanta necesidad había en mi hogar, tanta necesidad había, pero nosotros le creíamos al Señor porque el Señor dice, de cierto te bendeciré y serás de bendición, dice el Señor. Y nosotros apropiamos esa palabra para mi hogar. Y cuando pasábamos esto, nosotros orábamos con mi familia. Cuando usted venga a Bahía Blanca, yo tengo una cosa que hace
35 años que lo tengo guardado ahí para testimonio de lo que Dios hizo en nuestro hogar y en nuestra familia. Por eso, una de las cosas que yo siempre me aferré fue a su palabra. Porque la palabra es lo que a mí me da el aliento y la vida de cada día de seguir al Señor y conocerlo. El Señor cuando dice de ciertamente te bendeciré y será de bendición, pasando en la necesidad, no veíamos nada nosotros. No veíamos nada, lo único que veíamos era humedad y agua, mis hijos enfermos, no me alcanzaba el dinero, pasamos una necesidad impresionante, amigo. Pero yo siempre dije que el Señor nos iba a sacar adelante. Yo siempre le decía a mi esposa, a mis hijos, vamos a orar. Y el Señor oraba hasta tal punto un día que tuvo 2 meses orando, lloviendo en Bahía Blanca, que se inundó Bahía Blanca, que le dije, Señor, sácame de acá porque no podemos, Señor, y vamos a orar sobre esto. Veníamos a la iglesia mojados, caminando para orar, para estar delante de la presencia del Señor, y el Señor se manifestaba en nuestro hogar, en nuestras vidas, y fuimos testimonio de muchas personas, porque la perseverancia de saber de que Dios está con nosotros, comenzamos a buscar su rostro, como dijo usted, buscar el reino de los cielos, y el reino de los cielos se manifiesta en la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Y el reino de los cielos se manifiesta en nuestro corazón y comienza a tocar nuestra vida, todo nuestro interior, y nos comienza a abrazar. Entonces nosotros comenzamos a ver de que Dios se manifiesta, porque empezamos a orar, empezamos a implorar. Por eso la palabra de Dios dice, no dejando de orar y no dejando de congregarnos. Tenemos que orar las 24 horas del día, donde nosotros vayamos tenemos que estar orando. En nuestro trabajo tenemos que estar orando, manejando tenemos que estar orando, caminando tenemos que estar orando. Entonces cuando usted está orando, mantiene viva la llama del Espíritu. Y la llama del Espíritu es lo que a usted lo va a sacar hacia adelante y lo va a impulsar a buscar más de su presencia. La llama del Espíritu a usted lo va a impulsar a llevar y a ver todas las cosas que el Señor tiene para usted. Hay una de las cosas que es importante, que si yo conozco mi pasado, yo sé de dónde Dios me sacó, cuál es mi presente, Dios me muestra mi futuro. Porque yo tengo que conocer primero mi pasado. ¿Cómo fue mi pasado? Por eso el Señor dice, las cosas viejas pasaron. Y es aquí son todas hechas nuevas. En Jesucristo se hacen nuevas las cosas. Pero yo tengo que reconocer de que soy una persona pecadora y que necesito del Señor. Tengo que reconocer que sin Dios no soy nada. Que soy una persona, que soy un siervo inútil. Porque lo que el Señor me mandó, eso hice. Siervo inútil soy. Mire, no, pastor, yo le voy a decir una cosa. Yo conozco mucha gente con letra y con palabra que predican, pero no son lo que predican. No son lo que dicen. Y los vimos acá en Pastores Unidos, gente de testimonio, mucha gente con sabiduría, teología, pero no es lo que dice ser. Yo le voy a contar. Bien. Todos tenemos testimonio en nuestras vidas. Todos tenemos señor. Testimonio en nuestra vida. Cada uno de los que está ahí, Adalberto Valdés, Víctor Peguero, Elvira, Valentino Lan, todos tenemos nuestro testimonio. Todos sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Exacto. Todos sabemos de dónde venimos. Pero como dice la palabra del Señor, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él hace todas nuevas en mi hijo. Todas las cosas nuevas en mi vida. Nosotros hace 4 años perdimos un niño. El Señor nos llamó con un niño con síndrome de Down. Nos llamó el camino así. Nosotros estábamos perdidos con mi esposa en la droga, en la delincuencia, en muchísimas cosas. Hoy el Señor me puso en un lugar que Él me dijo donde yo iba a estar. Y yo tomé lo que Dios me dijo. Yo no lo dejé pasar. Porque hay mucha gente que está dejando pasar su vida. Está dejando pasar su ministerio. Se está quedando sentado. ¿Por qué?
no toma la promesa de Dios. ¿Qué es lo que pasa? El Señor me llama así a mí, en ese estado, como lo llamó a todos los que están del otro lado, en ese estado deplorable. Dice que Él vino a buscar lo menospreciado y más vil de este mundo, para avergonzar a los sabios y a entendidos. ¿Eso es lo que dice la palabra o no? Sí, señor, sí, señor. En lo mejor del Evangelio, el Señor se lleva a mi hijo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Echarle la culpa al Señor? ¿O decir que yo era pecador? ¿O decir que hice algo malo? El Señor con cada uno tiene un proceso que pasar, un trato. Dios con cada uno tiene un trato personal con cada uno. Sí, señor. Porque Dios un trato, con Elvira tiene otro trato, con Adabel Valdés tiene otro trato, con cada uno tiene un trato. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama con un propósito. No nos llama a estar sentado ni calentando asiento. El Señor cuando nos llama a trabajar. Nos llama para su obra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le digo? El Señor me llamó de esa manera y yo tomé lo que Dios a mí me da. Eso. Lo tomé. Soy pastor hace 2 años. Y lo tomé, la promesa de Dios. Hoy tengo un pueblo hermoso de 20 personas. Bien. Y la pastoreamos y le enseñamos lo que es la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Le enseñamos la intimidad que tienen que tener con Dios. Porque si ellos no tienen una intimidad con Dios, si ellos no leen la palabra de Dios, si ellos no buscan la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo van a poder estar en este mundo? ¿Cómo van a poder aguantar todo lo que el enemigo va a venir en contra de ellos? Vemos hoy jóvenes, jovencitas perdidos. Vemos niñas prostituyéndose. Vemos cantidad de cosas en el mundo, de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros en este tiempo? Nosotros estamos metidos adentro, teniendo miedo a lo que está pasando, pero sabemos que todo esto iba a acontecer. Pero ¿a qué es lo que voy? Que nosotros cuando somos llamados a trabajar, tenemos que trabajar. Cuando somos llamados a la obra de Dios, tenemos que obedecer la voz de Dios. Si es que Dios habla conmigo, si es que Dios tiene una intimidad conmigo. A eso es lo que yo quiero llegar. Por eso yo hoy me metí acá para yo preguntarle a los que están del otro lado. ¿Ponemos en primer lugar a Dios? ¿Tenemos esa charla con Dios día a día? Todos los días tenemos que orar, todos los días tenemos que clamar, todos los días tenemos que ayunar. Pero ¿tenemos ese encuentro con Dios? A eso es lo que quería llegar. Cuando uno se presenta delante de la presencia de Dios, siempre tenemos que tratar de llegar a que Dios trate con mi corazón, porque si no viene a ser como dice ese fariseo que se presentó, no soy como este, que le dice que no estaba, y la otra persona le dice con la cabeza agacha, Señor, perdóname porque soy pecador, cuando el orgullo de la otra persona que se creía mejor que el otro, eso es lo que hoy en día está sucediendo. Amigo, hermano, pastor, usted sabe de que nosotros tenemos que cada día, como usted dijo recién, ponerlo a Dios en todo lugar y en todo momento. Y es cierto, lo tenemos que hacer. Y que el Señor es el que está en nuestro lugar. Nosotros vamos a cometer errores, vamos a fallar. Porque muchas veces estamos heridos, estamos dolidos. Porque queremos, pero Dios siempre está. Entonces cuando recapacitamos, volvemos y le pedimos perdón a Dios. Y Dios en su misericordia trata con nuestro corazón y con nuestras vidas. El Señor siempre, siempre está con nosotros. Ponerle en primer lugar al Señor a nosotros nos va a hacer libre. Esa es la libertad que nosotros tenemos que buscar. Por eso Dios dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios en nosotros? Es la libertad que necesitamos. Porque hay rencores, hay dolores, hay angustia, hay tristeza entre nosotros. Hay cosas que el Señor tiene que sacar, que nosotros no las podemos sacar. El Señor tiene que tratar, pero para eso yo tengo que permitírselo.
Por eso cuando Dios dice yo soy un Dios de Jacob, un Dios de Abraham, un Dios de Isaac, es un Dios personal de cada uno de nosotros. Pero el Señor en su gran amor y en su gran misericordia nos da total libre albedrío. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos confiamos y cometemos el error muchas veces de creer de que Dios está a nuestro favor. Y ahí está el problema. Dios nunca está a nuestro favor. Dios no va a cumplir nuestro capricho. Dios va a cumplir su voluntad. Y ahí está el tema. Yo creo y que muchas veces yo tengo derechos y en el evangelio no tenemos derechos. Somos siervos y encima inútiles. Y ahí está una cosa importante. Somos siervos inútiles porque hacemos lo que Dios nos ha enviado. Y ahí está. Entonces, yo me creo con derechos. Y yo no tengo derechos, yo tengo obligaciones. Y mi obligación es buscar todos los días su presencia. Escuchar y conocer la voz de Dios. Hoy hablaba con mi pastor Rubén Esteves y me comentaba, él dice que ha pasado y junto a lo que hablamos con usted, yo me hacía recordar sus palabras cuando usted dijo, hablamos del Espíritu, hablamos del Señor y muchas veces ni lo conozco al Espíritu, ni sé cómo es su voz, ni sé cómo es su presencia, porque yo tengo que hablar de lo que conozco. Por eso Jesucristo dice, yo veo a mi Padre trabajar y yo trabajo. Y ahí está el tema, ver lo que Dios hace. El pueblo pereció porque le faltaba conocimiento de la gloria de Dios. Y el pueblo que entró a la tierra prometida vio la gloria de Dios porque la vio reflejada en su padre, en su familia. Cuando Dios derramaba el maná, daba alimento, daba agua en el desierto, los curaba de las picaduras de la víbora, los curaba de los enemigos, los echaba. La juventud lo vio. Y eso es lo que nos pasa hoy en día. Por eso, como decíamos el otro día, amigo, hermano, la gente está cansada de palabrerías, quiere ver hechos. La gente ya está cansada, quiere ver hechos. Y los hechos de Dios es cuando Dios se va a manifestar en nuestro hogar y en nuestras vidas, como decíamos recién. Dios va a derramar de su Espíritu Santo en aquellas personas que estén dispuestas a trabajar para la obra del Señor. Que estén dispuestas, hombres llenos del poder y de la unción. El diablo, aguántame un cachito, el diablo no huye, porque le digo en el nombre de Jesús, el diablo huye de las personas llenas del Espíritu Santo. El diablo huye, por eso dice resistir al diablo y él va a huir de vosotros. Yo conozco mucha gente y estoy viendo hoy en este tiempo, hay mucha gente que no conoce a Dios. Conoce su palabra, pero no conoce a Dios. No conoce la voz de Dios, no conoce al Espíritu Santo de Dios y no se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Es que le falta un encuentro personal con Cristo. Cuando no tenemos el encuentro personal con Cristo, cuando tenemos el encuentro personal con Cristo, lo empiezo a conocer porque me enamoro de Él como me enamoré yo de su palabra, como me enamoré de la presencia de Dios, porque tuve un encuentro personal con Cristo. Escuche Jorge Carabajal y escuche todo lo que están ahí. El Señor, todo va acompañado. Todo va acompañado. Sí. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Sí. Nosotros vamos a orar, vamos a buscar de Dios, vamos a leer la palabra, vamos a escuchar. Yo escucho la voz audible de Dios. Sí. Yo aprendí a llenarme del Espíritu Santo de Dios porque anhelaba su presencia, quería su presencia. Pero sabe que el Señor me hizo entender que para que el Espíritu Santo de Dios more en mi vida, primeramente tenía que dejar muchas cosas. Muchísimas cosas de lado, muchísimas cosas, déjeme que termino, muchísimas cosas de lado. Y sabe que hay mucha gente que no quiere que el Espíritu Santo more en su vida porque no quiere sacar muchas cosas de su vida. Y el Espíritu Santo es santo, como dice la palabra de Dios. Él es santo, Él es santo, Él es santo. Y no puede habitar en un lugar donde no le está dando el lugar al Espíritu Santo de Dios.
no le estamos dando ese lugar. Y por eso el Señor me hizo entender que el Espíritu Santo no es para todos, sino para aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Como decía en Joel, que nos convirtamos a Él y que rasguemos nuestro corazón, no nuestro vestido. Porque si yo rasgo mi corazón, rasgo desde adentro. Dice que los llantos de nuestro Señor Jesucristo era tan grande el dolor que sentía, que en su llanto, su dolor salía desde adentro. Por eso Él dice, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Porque yo me puedo romper la ropa, me puedo llenar con ceniza, pero no tengo un cambio. Yo necesito un cambio personal. Y el cambio personal me lo hace cuando tengo un encuentro personal con Cristo. Cuando yo tengo un encuentro personal con Cristo, el cambio comienza desde adentro. Y entonces empiezo a entender que hay cosas que a Dios no le agrada. No le agrada. Escuche, mire, Javier Kauman dice, Dios no mora en un vaso sucio. Amén. Siervo amado, lo voy a contestar a Javier Kauman. En el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Yo anhelaba del Espíritu Santo. No, yo le voy a hablar bien. Yo no le voy a hablar mal. Le voy a hablar bien. Yo anhelaba la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? El Señor no podía morar en mi vida. No podía el Espíritu Santo morar en mi vida porque estaba sucio. Porque estaba sucio. Era una persona que era adicto a la pornografía. Era una persona atrevida, era una persona mala, era una persona que tenía mucho odio, mucho rencor. Pero el Señor me empezó a trabajar en mi vida. El Señor empezó a trabajar en mi vida. Y el Señor me dijo, yo te voy a cambiar. Si querés, si anhelás eso, tenés que dejar muchas cosas. Tenés que dejar la mentira, tenés que dejar la pornografía, tenés que dejar. Por eso lo que pone acá el siervo amado es la pura realidad. El Señor no mora en vaso sucio. El vaso, para ser usado por Dios, tiene que estar limpio para que Dios te pueda usar. Como le digo a mi amigo Germán, el vaso tiene que estar limpio para ser usado por el Señor. Si no, el Señor no puede usar tu vida. Porque el vaso, cuando lo limpiamos nosotros, nuestro vaso, que es todo nuestro interior, el Señor lo limpia con su sangre cuando murió allá en la cruz del Calvario. Él dice que en su sangre nos limpió y que Él llevó en la cruz nuestros pecados. Él llevó en la cruz nuestras heridas y con su sangre que fue derramada nos limpió de todo pecado. El tema está que el Señor ya lo hizo. La sangre de Cristo es el río más grande que pueda haber del mundo, porque la sangre sigue su curso y va en mi vida, en su vida, en la vida de los hermanos, va tocando y va limpiando la sangre y va limpiando los vasos. El tema está si yo me dejo limpiar. El tema está si yo quiero que el Señor me saque lo que esto me apropia. ¿Por qué? Porque eso me costó, porque eso me dolió, porque eso es mío, eso es de mi propiedad. Cuando hay cosas que yo tengo que dejar porque al Señor no le agrada. Por eso cuando usted hoy decía, si yo lo tengo al Señor en el primer lugar, y compartíamos con usted, ¿qué es lo que tengo en el primer lugar? ¿Al Señor? ¿O tengo mi casa, tengo mi auto, tengo mi orgullo, tengo mi soberbia, tengo todo eso que es mío? Porque la soberbia, el orgullo, el rencor, la ira, la contienda moran dentro de mi corazón, están conmigo porque soy un cuerpo pecaminoso. Entonces yo me tengo que dejar limpiar. Pero para hacer eso, yo tengo que morir cada día, para que Él sea exaltado. Como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Jesucristo, dice Pablo. Y ahí está, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que me puede librar se llama Jesucristo de Nazaret. Y Él es el que me va a limpiar y me va a sacar. Y el para hacer un vaso de barro y de honra que el Señor necesita y quiere utilizarnos, primero me tengo que dejar limpiar y después tengo que dejarme utilizar por el Señor. Amén, pero tenemos que darle el primer lugar a Dios.
el primer lugar a Dios, antes que todas las cosas, el primer lugar a Dios, eso que quede claro. Nosotros tenemos que tener una intimidad con Dios, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, nosotros tenemos que anhelar al Señor, anhelar su espíritu para que Él pueda morar en nuestras vidas. Que Dios me lo bendiga, pastor. Los saludo a ver a Javier Kauman que estuvo, Elvira Rodríguez, ya estamos como 1 hora y media. Así que bueno, se hizo lindo. Abel Rodríguez, Carolina Monjes, amén en el nombre de Jesús. ¿Quién es más? Tú, Valentín Olán, mi compañero Valentín ahí del otro lado, el pastor Guzmán. Un abrazo. Dios, estuvo muy lindo esto. Víctor Peguero, bueno, muchísimos estuvieron, así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos el día de mañana, ¿sí? Que Dios me los bendiga. Bendiciones. Amigo, un abrazo grande, que el Señor me los bendiga.